Hoy, mientras escribo el guión de este podcast, estoy en una cafetería en Nimega escribiendo para contarte que lanzo un nuevo proyecto. Me he obligado a salir un poco de la cueva en la que he estado encerrado las últimas semanas construyendo este proyecto, la verdad. Y como siempre te voy a contar todo el proceso que va desde la idea a la confección del negocio sin filtros. Así, si sale bien, vivirás el proceso desde el inicio y si nos damos un tortazo, pues te lo explicaré aquí y aprenderás algo, seguro. No te muevas, que te lo cuento ahora. Bueno, por fin veo un poco la luz. Como te contaba, llevo una semana sin levantar cabeza. Por un lado, porque estudio Iber va como un tiro en la realidad y eso se suma a que me parece poco y me voy metiendo en otros fregados como este que te voy a contar hoy. Quiero coger esta práctica de venir algunas veces a la cafetería a la semana para escribir estos guiones de este podcast y socializar un poco y observar las costumbres de Países Bajos, porque si no me esfuerzo me paso el día trabajando y así mal, Ignacio, así mal. Bueno, te cuento primero cómo nació la idea de este nuevo proyecto. El pasado 4 de febrero, el amigo Osman, que es posible que ya lo conozcas porque ha pasado por este podcast, Osman es neurocirujano. En el podcast hablamos mucho sobre neurociencia del cerebro, por ponerte un poco en contexto si no lo escuchaste. Bien, pues nos reunimos, como te decía, el pasado día 4 porque quería comentarme algo. La verdad es que desde que grabamos nuestro podcast los dos nos quedamos bastante con la idea de hacer algo juntos. Yo tenía algunas ideas en mi cabeza porque obviamente habíamos hablado sobre nuestros intereses, sobre qué podía ofrecerle yo a él, sobre qué podía ofrecerme él a mí, pero no sabía exactamente lo que quería contarme, te soy sincero. Hicimos una videollamada y de ahí salió la idea de negocio de lo que hoy, 3 semanas después, es Tu cerebro al desnudo. Te explico de qué va esto de Tu cerebro al desnudo. Osman hace tiempo que, por su trabajo y porque es un tipo que no puede dejar de estudiar y de formarse, es consciente de que en la sociedad hay un grave problema. Este problema puedes llamarlo salud mental o como quieras, no vamos a poner etiquetas, pero todo parte del mismo problema de base. ¿Y sabes cuál? Pues la falta de educación sobre el uso de nuestro cerebro. A mí me explicaba esto Osman y le veía todo el sentido, porque claro, en el colegio nadie nos enseña a conocer y por tanto a saber manejar y ejercitar nuestro cerebro. Sí nos enseñan sobre nuestro físico, tenemos educación física, pero no tenemos educación mental o no tenemos educación sobre el cerebro. Esta reflexión andaba en mi cabeza desde antes de conocer a Osman. De hecho, hice un episodio por ahí que hablaba del sistema educativo obsoleto y hablaba de esto, pero cuando Osman me lo explicaba con unos fundamentos científicos, me caló ya del todo. Él tenía la idea de cubrir este problema de base que tiene la sociedad en general, aportando herramientas y contenido de valor que enseñaran a las personas a conocer y, por tanto, poder aprovechar al máximo su cerebro en su día a día. A personas de a pie, a personas como tú y como yo, un contenido con rigurosa base científica, pero explicado con un tono que todos entendamos, que sea accesible para todo el mundo. Hacer fácil lo complejo, hacerlo práctico, que sea algo que tú cojas y lo puedas aplicar en tu día a día ahora mismo y empezar a ver resultados. Yo siempre digo que hay dos cosas que todo ser humano tiene, y le guste o no, y necesita saber manejar. Una es el dinero y la otra, y más importante aún, y sí que la tiene todo el mundo, es el cerebro. Sin cerebro no sabes manejar el dinero, no sabes manejar nada. Sin dinero puedes saber manejar el cerebro y además si sabes, por rizar el rizo, si sabes manejar el cerebro, sabes manejar el dinero, tu vida, tu salud, absolutamente todo. Es sencillo. Osman me afirmaba que el cerebro lo es todo y si Osman lo dice no le falta razón. Si te das cuenta, ya teníamos claro algo súper importante en todo negocio y que muchas veces cuando emprendemos se nos olvida. Sobre todo al principio, cuando empezamos en pañales en este mundo. Al menos a mí así me pasaba. Eso que teníamos claro era que ya sabíamos qué dolor o cuál era la herida, cuál era el problema que tenía la gente y que nosotros podíamos e íbamos a intentar resolver. Bien, ahora solo nos faltaba aterrizar esa idea de mundos de Yuppie y convertirla en un modelo de negocio viable para saber cómo la íbamos a solucionar. Las ideas no valen nada, ya sabes, así que nos quedaba mucho trabajo por delante.
Ese día estuvimos hablando un poco de posibilidades al aire, pero realmente fue la semana siguiente en la que seguimos trabajando, fuimos aterrizando la idea y fuimos confeccionando lo que iba a ser el modelo de negocio de Tu Cerebro al Desnudo. Una de las cosas que teníamos clara es que el audio era un formato que nos gustaba tanto a Osman como a mí para difundir el contenido. Primero, porque está demostrado que cada vez más personas consumen podcast y nos parece muy cómodo para aprender algo mientras te mueves de un sitio a otro, mientras haces deporte o cualquier cosa. Segundo, porque yo ya tengo experiencia, ya tengo este podcast y eso me sirve. Y tercero, porque tras nuestra entrevista en el podcast, los dos salimos bastante contentos de la experiencia, conectamos bien, el contenido fue fluido, estuvo muy interesante esa mezcla de una persona de a pie como yo con un neurocirujano que habla desde la neurociencia y cómo poder llevar eso a las personas al día a día. Y a él le comentó mucha gente que les había gustado mucho cómo había moderado yo y a mí me habló mucha gente maravillas del contenido que aportó Osman. Así que el podcast funcionó realmente bien, es verdad que ese episodio en concreto ha ido muy bien y por eso estamos aquí. O sea, la primera parte de saber que había gente que demandaba este tipo de contenido la habíamos validado un poco con ese podcast. Así que los roles estaban claros. Como te decía, Osman es un neurocirujano, ese tipo te opera el cerebro, nada más y nada menos, y por consiguiente es experto en neurociencia, por lo que conoce mucho la materia, o lo que es lo mismo, tiene credibilidad y mucho conocimiento que difundir. Y yo, por otro lado, sé algo cada vez más de cómo montar negocios, sé cómo montar un podcast y además sé montar negocios online y además tengo una visión externa de una persona normal, de a pie, que quiere entender cómo funciona su cerebro de una forma sencilla y accesible para aplicarla en su día a día y obtener resultado de ello. O sea, yo soy un cliente tipo, al igual que mucha gente que escucho aquel podcast, de este tipo de contenido y de este tipo de negocio. Yo sería un cliente. Así, si considero que hay algún contenido que es complejo o que no se entiende bien, yo siempre podré aportar esa perspectiva de ver cómo bajarlo a tierra y hacerlo accesible y decirle, oye, Osman, esto no se entiende bien o esto no, la gente no va a saber aplicarlo, lo que sea. Así que ya teníamos claro que el audio era el formato para difundir este contenido, formación o llamémoslo como queramos, luego veremos. Ahora nos faltaba por definir el modelo de negocio, porque esto debía ser un negocio rentable. Queremos hacer algo muy potente, que además creemos que puede ser muy, muy, muy útil para muchas personas, así que eso lleva un trabajo inmenso. Y ese trabajo debe ser rentable y lo bueno se paga. No queremos hacer un contenido más gratuito, que se quede en el aire, que no aporte valor. No. Lo que nosotros queremos, o sea, no queremos hacer un contenido gratis que al final no sirva para nada. Lo que queremos hacer es algo que la gente pueda usar lo más importante que tenemos, que es nuestro cerebro, aplicarlo y conseguir resultados reales. Si lo hiciéramos gratis nos acabaríamos quemando, acabaríamos aflojando, por lo que no cumpliríamos nuestra misión, que no es otra que ayudar realmente a las personas a eso, a conseguir resultados. Así que pensamos que montaríamos un podcast, ese sí gratis, que nos permitiera construir una comunidad poco a poco. El podcast serviría para darnos a conocer y alimentar la parte de arriba del embudo de este negocio. Todo el contenido se entregaría por email, así que el foco de la web estaría en conseguir el email de las personas para tener un contacto directo con nuestra comunidad y no depender de plataformas de terceros. O sea, si mañana Spotify cambia el algoritmo, no queremos ese tipo de problemas. Queremos tener un contacto directo con nuestra comunidad, que ellos puedan preguntarnos cosas y nosotros podamos ofrecerles contenido. Así que ofreceríamos 3 razones de peso para suscribirse a esa lista de correo. La primera es que al suscribirte les haríamos partícipes de una lista colaborativa en la que poder sugerirnos temas acerca de dudas que tengan sobre el cerebro y que quieran que nosotros les resolvamos exclusivamente para ellos en el podcast. La segunda razón es que cada semana, junto al podcast, enviaríamos a los suscriptores por email una bibliografía de contenido interesante por si quieren profundizar más en algunos temas y otro contenido adicional semanal en forma de post escrito y ese también gratis. Y la tercera es que Tu Cerebro al Desnudo es mucho más que un podcast. Como te decía, el podcast solo es la punta del iceberg. Es una plataforma en la que queremos proporcionar herramientas para conocer tu cerebro, para entenderlo y para poner todo ese conocimiento en práctica en tu día a día y conseguir resultados.
Y todo eso que iremos lanzando, si no estás suscrito al email, no te enteras, es así de simple. Así que vale, ya te he dicho que el podcast era lo que alimentaba la parte de arriba del embudo y entonces dirás, ¿qué hay debajo de ese embudo? ¿Qué es lo que vas a vendernos, Ignacio? Bien, pues lo que va a haber por debajo es una membresía. Es sencillo, todos tenemos asumido que tenemos que cuidar, conocer y ejercitar nuestro cuerpo. Muchos invertimos dinero todos los meses en ello, bien sea, bueno, algunos un poco, otros mucho, pero bien sea o yendo a un gimnasio o cualquier tipo de actividad deportiva que sea, bien sea pádel, bien sea escalada, bien sea lo que sea. Esto lo hacemos para prevenir lesiones y para estar sanos como debe ser. Bien, pues si nos vamos al aspecto del cerebro, algunos invertimos dinero en él para cuando vamos a un psicólogo, es decir, cuando ya tenemos un problema que queremos resolver, pero ¿qué hacemos para prevenir ese problema o lo que sería en el mundo físico las lesiones? ¿Qué hacemos para saber manejarlo bien y estar sanos? ¿Qué hacemos para cuidarnos? Pues en general creemos que poco o nada. Y ojo, nuestro cerebro, como decía Osman, lo es todo. El cerebro es el que controla nuestro cuerpo y en definitiva ahí se encuentra, en el cerebro se encuentra todo lo que eres, todo lo que sabes, quieres y necesitas. Así que lo que queremos es ofrecer un plan de formación y puesta en práctica de verdad, que sea útil y que pueda hacer que conozcas de verdad tu cerebro y lo mejor, sepas usarlo y ponerlo en práctica en tu día a día y ver resultados aparentes. Esto no va a ser filosofía ni teoría por teoría. Aquí no te vamos a dar ningún título, no. Van a ser cosas que puedas poner en práctica mañana en tu día a día y notar beneficios. ¿Y qué beneficios? Pues de nuestro cerebro, esto obviamente está sustentado por Rosman, dependen dos cosas bastante importantes. Primero, la necesidad de todo cerebro animal es el bienestar, algo tan simple pero a veces tan difícil de alcanzar. Es una de las patas que puedes lograr si conoces bien tu cerebro y tienes las herramientas adecuadas. La segunda, algo que es el deseo de todo cerebro humano, es el éxito. El cerebro humano le encanta conseguir logros, es así. Y esto es algo que lograrás si sabes manejar tu cerebro adecuadamente. Así que éxito y bienestar, nada más y nada menos. Otro de los valores principales de la membresía iba a ser que las personas que estén dentro tengan un soporte personalizado por parte de Osman en todo momento. Es decir, que si estás trabajando esta semana con un ejercicio que hemos promocionado en un contenido, puedes preguntar tus dudas, puedes preguntar lo que sea y Osman te las va a resolver. Esto creemos que vale muchísimo, que es seguramente lo que más vale de la membresía y además esto va a determinar o iba a determinar el tamaño al que aspirábamos. No pretendíamos tener una membresía de muchísimo volumen a bajo precio, no, porque preferimos dar un trato personalizado a cada persona de dentro y poder controlar bien ese trato cercano. ¿Y por qué una membresía? Porque esto es un trabajo que consideramos que es un trabajo constante que debes hacer, que debías hacer en tu día a día y es un modelo que además nos gusta bastante a los dos. ¿Por qué de pago? Pues porque queremos que el contenido sea bueno, así de simple. Esto es algo serio, no es un juego y las cosas buenas hay que pagarlas. Esa lista de emails que se alimentará con el podcast y con otros canales se trabajará con contenido gratuito que les haga conocernos, que les haga saber si lo que podemos ofrecerles le interesa o no y de ahí los que se quieran quedar ahí, pues tendrán ese contenido gratuito y los que le interese de verdad poner en práctica todo eso y llevarlo a su día a día para notar resultados, se harán clientes de la membresía. Más simple que el mecanismo de un botijo, ¿vale? Pero todo el modelo de negocio sería este. Ya teníamos claro entonces cuál es el modelo de negocio. Esto fue hace 2 semanas y ahora lo que quedaba era construir todo el mínimo producto viable para lanzarlo y testearlo en el mercado. Antes de contarte cómo construimos todo el tinglado en 2 semanas, quiero comentarte un ejemplo de una de las ventajas que tiene, entre otras muchas, saber cómo funciona el cerebro de las personas. Y es que puedes escribir textos que la gente quiera leer. Y si eres capaz de captar la atención del lector, tienes el poder para ofrecer algo de valor y vender. ¿Y por qué te cuento esto? Porque de esto sabe un rato el patrocinador de esta semana, que es Aarón Moncada, que es un joven copywriter que trabaja muy muy bien. Esto te lo digo principalmente porque yo lo contrato para mis proyectos de estudio Iber, así que te lo recomiendo aún con más conocimiento de causa. Si tienes una web o un negocio online y a lo mejor has trabajado los textos en 4 ratos sin cariño, es muy probable que no estés vendiendo todo lo que podrías por eso.
Así que si quieres darle una vuelta, escribir textos que capten la atención, que entretengan y que vendan de verdad y sean persuasivos, puedes conocer a Aarón en aaronmoncada.com. Y si tú también quieres darle cariño a tu proyecto, que lo mostremos aquí en esta comunidad magnífica de gente interesada por el emprendimiento, el diseño y la creatividad y el crecimiento vital, en mi web ignacioverges.com tienes todos los detalles en la pestaña Patrocinios. Bien, como te decía, nos pusimos un plazo de 2 semanas para montar todo el mínimo producto viable. Necesitábamos lanzar cuanto antes para obtener datos del mercado y poder testearlo. Esto ya lo he explicado otras veces que para mí es importante. Así funciono yo con mis negocios. Bien, entonces nos pusimos una lista de tareas distribuidas para Osman y para mí y esa lista era la siguiente. Punto número 1, teníamos que definir el nombre. Hicimos una lista en Coda con nombres que se nos iban ocurriendo a los dos. Pulimos la lista para reducirla a 7, porque el cerebro cuantas menos opciones le das, mejor. Y compartimos una encuesta de Google Forms con gente, ¿no? Yo la compartimos en redes sociales, en nuestros contactos, y de ahí nos dimos 4 días para que la gente votara y tomara una decisión. Y en esos 4 días recibimos 140 y algo votos, y de ahí salió el nombre de Tu cerebro al desnudo. La verdad que nos gustó, tenía gancho, expresaba lo que queríamos, entonces bien, nombre cerrado. Punto número 2 de la lista. Con el nombre ya cerrado, compramos el dominio tucerebroaldesnudo.com. Punto número 3, yo hice un diseño mínimo viable de identidad, definí la imagen principal del podcast, cuál iba a ser el anagrama, cuál iba a ser el sistema de diseño, paleta de colores y tipografía básica. Punto número 4, construimos una landing page. La hice en WordPress con Elementor, la construí basándome en el concepto de una página de aterrizaje sencilla, pero con unos textos muy bien trabajados hacia un objetivo, que es que te suscribas a la lista de correo. Todo lo demás sobra, no hay ruido, no hay menú arriba, no hay enlaces a plataformas de podcast, no hay episodios de podcast, nada. Todo eso iba a alejar a la web de su objetivo principal, que no es otro que sumar suscriptores. Así que si quieres verla, echarle un ojo, puedes entrar en tucerebraldesnudo.com para ver cómo ha quedado, pero no te vayas aún, que aún queda lo mejor de todo esto. Punto número 5 de esa lista. Mientras yo hacía la web, Osman trabajó el contenido de los 5 primeros episodios del podcast. Esto es algo que tengo aprendido con el podcast este que estás escuchando de Spoiler, y es que no puedes lanzar un solo episodio al principio, porque si no la gente te conoce, pero no tiene contenido suficiente de primeras para sacar un juicio de si le interesa o no. Entonces se van sin suscribirse. 5 episodios, en cambio, están bien, porque además, si te intentas que sean un poco variados de toda la temática que vas a tratar, pueden hacer ya que el que lo escucha saque unas conclusiones. Si le gusta, se suscribe. Y si no, no. Es sencillo. Punto número 6. A la vez que Osman hacía el contenido de los 5 primeros episodios, yo trabajaba el branding sonoro, por llamarlo de alguna forma. Elegí esa melodía de entrada y de salida del podcast para la careta de cierre y de salida. Trabajamos esos textos y con ello lo que hicimos fue contratar en Fiverr una locución profesional de una chica, Sara, que nos hizo un trabajo muy bueno, además por solo 11 euros, y nos lo entregó en 24 horas, poco más. Ya teníamos el branding sonoro. Siguiente punto, diseñamos ese email de bienvenida en Coda compartido. Ahí lo que hicimos fue un MailChimp de email de bienvenida automatizado que cada vez que se suscribe alguien lo recibe. No queríamos que fuese un email de bienvenida más, así que en ese email lo que ofrecemos es un link para que tú puedas participar en una lista de temas para el podcast. Eso es clave porque en general todos tenemos muchas dudas del cerebro y nosotros lo que queremos es resolver las dudas de la gente, o sea, resolver tus dudas, no las nuestras. Entonces, de esta forma, te hacemos partícipe a la comunidad pudiendo enviarnos tus dudas, que son lo que servirán de introducción para temas del podcast para que Osman las resuelva. Algo que creo que puede ser de mucho valor para la gente. Punto número 8. Grabamos esos 5 episodios del podcast para la primera semana. Aún nos vinimos arriba y grabamos el 6º también, porque Osman es una máquina de producir contenido y tenía ya mucha bibliografía generada por ahí. Así que eso saldrá una semana después. La idea es cada miércoles. Después edité todos los 5 primeros episodios, tanto en audio como en vídeo para YouTube. Abrimos la cuenta de Anchor, que es la que distribuye desde ahí el podcast a todas las plataformas, también, como te decía, YouTube. Y aprovechamos de paso para subirlo a YouTube y tener otro canal de tráfico para ese embudo. Paso 11. Abrimos Amazon Afiliados para rascar algunas comisiones de la bibliografía que vamos recomendando en cada episodio, que como te decía solo lo hacemos a la lista de suscriptores del email.
Siguiente paso, diseñamos las carátulas de cada episodio y con esto teníamos todo para el lanzamiento del podcast gratuito. Vale, y el siguiente paso es lanzarlo. Eso va a ser el próximo día 2 de marzo, es decir, pasado mañana en el momento que estoy lanzando este podcast. Es probable que esto lo escuches más adelante del día que lo lanzo, así que si lo escuchas más adelante del 2 de marzo de 2022, en ese caso ya estará lanzado, así que puedes entrar a tucerebroaldesnudo.com y ahí ver el resultado de todo esto que te he contado desde la idea hasta el negocio. Puedes echar un vistazo, si crees que puede ser interesante lo que ves, pues te puedes suscribir para recibir cada semana el podcast y el contenido escrito por email, además de estar enterado del lanzamiento de la plataforma que, como indicamos en la web, lo planeamos para 2 meses después del lanzamiento del podcast. Ahora mismo estamos trabajando en todos los primeros contenidos de la plataforma de pago y queremos tener 2 meses para preparar todo muy bien. Queremos hacer algo de mucha calidad y ofrecer un contenido que te aporte, como te decía, beneficios reales. No queremos meter paja, no queremos ofrecerte millones de cursos que no vayas a hacer. No, queremos que sea un contenido que, como conocemos bien y Osman conoce bien cómo funciona el cerebro para aprender, esté muy bien pensado y muy bien diseccionado para que tu cerebro lo digiera rápido y cada semana pueda coger algo súper útil, ponerlo en práctica, ver resultados y cada semana ir avanzando en ese proceso de conocimiento de tu cerebro, puesta en práctica y desarrollo de tu cerebro. Así que nada, como te decíamos, eso va a ser todo. Creemos que si no controlas tu cerebro, este te controla a ti. Así que lo dicho, si crees que esto te puede interesar, la manera de recibirlo es suscribirte a la lista de tucerebroaldesnudo.com. Darse de alta es gratis, darse de baja también lo es. Puedes hacerlo en cualquier momento si no te gusta. Si crees que el cerebro no es tan importante, pues esto no es para ti, no pasa nada. Cada uno tiene sus gustos, pero cerebro vas a tener, eso ya te lo digo, lo tendrás que saber usar, sería lo mejor, pero haz lo que quieras. Y siempre lo digo, hoy más que nunca, si te ha gustado este episodio, compártelo con alguien porque creo que de verdad hoy puedes ayudar a alguien con este tipo de contenido, a lo mejor puedes ser útil, puede ser de ayuda. Y para cualquier cosa, cualquier duda, puedes encontrarme en ignacioverges.com. Esto es todo. Mil gracias siempre por escucharme y nos vemos pronto.